Mejor reuniéndose todos y pues a lo mejor sí, pero es que es muy difícil también, no todo, mucha gente no está de acuerdo, mucha gente sí. O sea que no todos caminan, no todos piensan igual. Es que mucha gente piensa de otra manera. Es que el problema está de que el presidente no hay maneras de, pues no hace nada, él no arregla nada. Él dice que sí, no, sí voy a hacer esto y que nomás mientras quedan en su poder, ya quedando la gente los olvidados ya. Gente del olvido no hay nada. Lo que es para él y para los demás no le importa si le queda o no le quede. ¿A dónde llegaste? ¿Llegaste a la cuna del exotismo? ¿Vienes a Bombay? ¿Estás en Calcuta? ¿Y sus 8 millones de pobres a la vuelta de la esquina? Sí, sí estás, ahí tienes Nesa, Chalco, Los Reyes, ahí están, los 8 millones de pobres a la vuelta de la esquina. Pero también viniste a una ciudad que tiene más universidades que Nueva York. Tiene más cineclubs que París. Y hay más abortos aquí que en Londres. O sea, esta es la capital, la Ciudad de México, del primer mundo y del tercer mundo simultáneamente y combinado. Y entender esto es muy complicado. Tener una sociedad tan cambiante que ha modificado sus perspectivas en 30 años de una manera radical, una sociedad monolítica sometida a los prejuicios, a un solo partido, a una sola religión, de pronto resulta a principios del siglo XXI con una variedad multicultural, si se quiere, con diferentes opciones religiosas, con más de 20 millones de mexicanos que ya no son católicos, con un partido único que terminó demolido, con un avance creciente de la tolerancia y con una fe incierta, abrumada en la democracia y en la sociedad civil. México es un país que llega a la modernidad, que llega al siglo XX con una revolución, la revolución que se desarrolla de 1910 a 1920 y que crea un nuevo régimen, crea un nuevo orden político, social, económico, pero además crea un nuevo imaginario, crea una nueva cultura, crea un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de hablar, crea un nuevo mexicano. Los mexicanos del siglo XX somos de alguna manera hijos de la revolución, para bien y para mal. Por utilizar una frase del escritor hoy español, antes peruano, Mario Vargas Llosa, México era una dictadura perfecta, ¿no? Un régimen de partido de Estado prácticamente único, ¿no? Que gobernó al país ininterrumpidamente
durante prácticamente todo el siglo XX. No sé si no hasta el año 2000 que esa hegemonía casi absoluta se perdió y hubo un proceso de alternancia. Primero es un proceso muy largo, una terrible resistencia a ceder el poder por parte de la autocracia priista, que además es una muy peculiar banda de asaltantes que podrían ser definidos como los 40 ladrones de Alibaba multiplicados por 1000. Este lento proceso de salida culmina con la caída del gobierno priista y la aguachirlosa y tímida transición del gobierno Fox, que es una especie de transición de mentira. Todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y con el proyecto neoliberal construido en los últimos 20 años en el corazón, que ha sido un desastre para México, para toda América Latina. Multiplicador de pobres y fabricante de pocos ricos, muy pocos. Ha progresado, sobre todo en la democracia, que ha progresado en pobreza, pero que tiene grandes retos para adelante, sobre todo en la competitividad con China y con India, que están compitiendo tanto, especialmente en el mercado americano. México estaba perdiendo lugar con China, que está compitiendo y invirtiendo muchísimo. No hay proyecto nacional o de la nación en la globalidad que se pueda detectar. No les ha importado la condición de los indígenas. Han sido gobiernos en la práctica muy racistas. No les ha importado tampoco la condición de las mujeres. Han sido ellas las que han logrado los avances. El gobierno es un testigo mudo, un apoyo incierto. La corrupción formaba parte intrínseca del proyecto nacional y que había una burguesía muy rara que había crecido a la sombra de la corrupción, de prestanombres, de negocios turbios y con una fuertísima intervención del Estado. Entonces, México es un país, yo diría, muy polarizado en términos de sus gobernabilidades, en términos de sus estructuras culturales, pero sobre todo lo que yo creo que es más importante, es un país que tiene muchos puntos de vista y hasta este momento, hay que reconocerlo, la captación que hacen los medios de esa pluralidad es muy baja. En ningún país del mundo que yo sepa ve usted la gente tragafuegos en la calle, niños entre los coches pidiendo limosna. México es un país de poco más de 100 millones de habitantes, muy estratificado, de tal manera que se puede establecer muy claramente la existencia pues, de un México de arriba y de un México de abajo. Así la cosa. Es milagroso que seamos tan simpáticos y que estemos tan contentos los mexicanos. Forma parte de una de las características culturales de este país, que es al mal tiempo buena cara, a la mala cara buen tiempo. Y una capacidad de resistencia innata nacional, expresada en multitud de cosas, desde la continuidad de 1001 proyectos de resistencia que ahí están defendiéndose y contraatacando día a día por todos lados a lo largo del país, hasta la evidente insurrección. El factor de cambio en este país más fuerte debe ser una sociedad organizada, participativa, exigente, tolerante. Y eso es mucho más difícil que las elecciones.